inteligencia, ni en tus convicciones, ni en que eres más listo, ni en que le vas a ganar, porque esta mujer está llena de recursos para acabar triunfando al final. La enfrentó audiencia tras audiencia, algunas están narradas, otras un día ella tiene que contar. Nunca subestimen a Isabel. Cuando aparece el anuncio de Antonio Nieto, que es el reportero que dijo que había muerto, yo hice una cita, que en realidad era una broma con ella. Y es que cuando recibió ella las notas de rescate, pues había una duda, lo confirmó ahora Carstens, sobre si las fotos que acompañaban a las notas de rescate era una prueba de vida o una prueba de muerte. La verdad es que más bien parecía que a un vivo lo habían disfrazado de muerto, más que a un muerto lo habían disfrazado de vivo. Y entonces ella puso por recomendación del propio Carstens, ahora me lo confirma, una esquela en un periódico. Y entonces el Universal, firmado por la familia Zamora, y pone: yo como Santo Tomás, ver para creer. Y eso puse yo en mi Twitter. Para quien me está preguntando, yo como Santo Tomás, 2 puntos, ver para creer. En realidad estaba citando a ella, ya me faltó poner abajo Isabel, pero ya no fui tan lejos. Luego un amigo tuyo, espero que no quede siendo amigo, Javier Lozano, no, inmediatamente reacciona y me dice, gracias por ver. No tienes madre, me contesta Javier Lozano. Ahí sí le reclamé porque les dicen el saco de pus. Una cosa horrible, como le dicen, pero así le dicen. Así es. A ver, en México tembló el 19 de septiembre de 1985 y la Ciudad de México volvió a sufrir un temblor el 19 de septiembre de 2017. Esas coincidencias pasan, pero qué coincidencia más afortunada. El libro salió el viernes. Ella trasciende el sábado y el martes la madre de la segunda hija de Hugo Alberto iba a un consulado en Estados Unidos a ratificar su testimonio de que ella habló con Hugo Alberto año y medio después de su supuesta muerte. Es decir, imagínense hoy qué estaría diciendo si estuviera aquí invitada por Vanessa, por Carlos y por Javier a esta presentación. ¿Cómo se podría defender? Le vino perfecto. Y luego hay errores en este tema, como decir que murió en el ABC, y cuando empiezo yo a avanzar y me doy cuenta que en el ABC no hay registro de entrada y de salida, aparece el acta de defunción y resulta que no, que murió en nutrición. Entonces, ¿por qué dijeron que murió en el ABC? Todo es muy extraño. A lo mejor sí en efecto murió, pero si la pregunta que me haces es, ¿sería capaz de fingir su muerte? Claro que sí. Es verosímil que la pudo haber fingido. 2, Hugo Alberto, ¿no?, está vivo. Lo único que puedo responder es, estoy seguro que está con su madre. Esa es prueba científica. Yo tengo una pregunta adicional. Es que acabas de decir que no hay que subestimar a Isabel Miranda de Guanas. Y a mí me sobrecoge un apunte en este libro, porque lo he pensado mucho y porque a mí me ha tocado también en algunas etapas enfrentar enemigos inescrupulosos. El historial de violencia que alimenta el mito de la señora Wallace es suficiente para andarse con cuidado. ¿No te lo tomas para ti? A ver, Javier, ¿tú te acuerdas? Porque ahí fue cuando nos conocimos, de un libro a ese sí fue estrictamente periodístico, que intentaba descifrar el fenómeno del Mestre Gordillo. Y esta pregunta me la decían mucho en aquel entonces, estoy hablando de 2007. Iba yo a reuniones del sindicato, me hablaban, me invitaban para... O sea, la disidencia, pero me invitaban, me decían, no le da miedo, no le da miedo. Y a la cuarta o quinta vez que escuché, entendí de qué estaba hecho el poder del Mestre Gordillo.
Es decir, que la única manera de desafiar ese poder era perderle el miedo al desafío. Han pasado años y yo diría, el de Isabel Miranda estaba hecho de muchísimo miedo, porque convenció a su alrededor de que podía hacer casi cualquier cosa que su deseo le dictara. Entrar a las prisiones, liberar personas, destruir carreras, falsificar los indicadores de secuestro del país. Tenía trabajando a su familia en este tema. Mover a la corte, en fin. A ver, ha logrado que a estas alturas no se resuelva el caso, ¿no? Incluso desde el plano de esta cuenta. ¿Cómo se desafía ese poder? Tengo que decir que para mi beneficio, a mí ya me tocó abordar su caso en un momento en que su poder iba en declive. Y sí abusé de ese declive para agitar lo más que pude las aguas. Sí me sembró miedo, sí logró que el ejército le entregara al Estado Mayor de la Defensa, a partir del programa Pegasus, obtuvo información personal de la vida de mi hijo, en fin, que luego se volvió un problema muy serio. Y lo importante era ir acompañado por la familia para decir, tenemos que plantarnos frente a estas circunstancias, porque si yo ahorita resisto al miedo que me está provocando, esto no va a encontrar solución. No sé si sea un consejo de vida para quien hoy nos acompaña aquí para ustedes, pero al final, del otro lado, esa resistencia acaba funcionando. Y voy a regresar a lo que me decía Carsten Cervantes, que sigo pensando. Me dice que se reunió con ella hace 2 años. Y yo tenía miedo de ella, pero no imaginé, Javier, que ella le dijo a Carsten que tenía miedo de mí. Frente a estos enemigos, estos adversarios que citas, hay que calcular que el miedo es algo que es de ida y vuelta. Y que hay que saber jugar en la sombra del miedo para poder ganar estas batallas. Y volver a recordar. Aplausos. Y volver a recordar. Aplausos, aplausos. Volver a recordar que la libertad empieza cuando a uno se le termina el miedo. Y ahí tomamos mucha fuerza para muchas cosas. Vanessa. Les recuerdo que hacia el final de la presentación vamos a tener un vino de honor para que no se me desesperen. Y también quisiéramos, ya que no tuvimos video, privilegiar algunas preguntas y comentarios de la audiencia. Entonces voy a ir con lo que creo será la última pregunta y les doy la palabra. Ahora que hablas, Ricardo, de tu valentía para enfrentar no solo a Isabel, sino a los actores que la circundan, también debemos reconocer que enfrentaste y enfrentas el presente enojo de un montón de actores que siguen siendo relevantes y que por una u otra razón siguen protegiendo a Isabel, actores no marginales. Entonces yo en algunas ocasiones me explico ese enojo porque no a todos nosotros nos gusta que nos digan en la cara que nos mintieron durante tantos años. Y en otras razones pues por vil, esa es la palabra, vil encubrimiento. Pero quiero que dedicamos la última intervención a las víctimas. La presentación, la segunda presentación del libro de Ricardo, te agradecemos ese honor. La primera fue una presentación preciosa que también pueden encontrar en línea en el Museo de Antropología, en donde muestran el video que íbamos a presentar. Me disculpo por las fallas técnicas, pero en este video aparece una de las víctimas, Brenda Quevedo. Brenda Quevedo, una chica que yo tuve la fortuna, gracias a ti, de hablar con su madre, que yo le digo que no parió una hija, parió una gigante, porque ella, después de una tortura feroz, una violación tumultuaria que está narrada con muchísima sensibilidad en el libro, en las Islas Marías, una detención ilegal allí, ella aparece en el video, ya fuera de prisión, en arresto domiciliario, tomando la mano de su madre con una fuerza que yo nunca le he visto a un ser humano. Es una mujer que ha sufrido, como lo que yo no creo que nadie aquí presente haya sufrido,
y sin embargo tiene un amor y una fortaleza para proteger a su madre conmovedora. Es más, ella cuenta cómo ella no logra ser doblada en las Islas Marías, ella no logran sacarle una confesión a modo porque le había prometido a su madre que no iba a declarar en falso. Una historia de amor poderosa y una historia de dolor que conmueve muchísimo. Entonces quiero que nos cuentes cómo ha sido tu relación con ella y con el resto de las víctimas, porque lo que yo vi esa noche en el Museo de Antropología fue un profundo agradecimiento contigo como periodista, contigo como humano que las escuchó, en un primer momento relevantísimo para ellas, las víctimas y sus familias, porque por primera vez la gente estaba escuchando su historia creyendo. Y si tengo que decir que César Freire, Anaína González Domení, Brenda Quevedo, Jacobo Otay, Albert Castillo, Tony Castillo, su familia, ambas, me cambiaron la vida. Es muy difícil volver a quejarse después de estar cerca de ellas. Es muy difícil hablar solo del ocaso y no del amanecer después de estar con ellas. Es muy difícil seguirse regodeando en la derrota, en la oscuridad, en los fracasos, cuando ellas han aprendido a cultivar la esperanza a pesar de todo. Este video, en efecto, vale la pena que lo vean, porque la intención de colocarlo en la antropología y hoy también es esto de poner a las víctimas en el centro. No solo porque estoy utilizando una frase manida de los defensores de derechos humanos, porque si no estuviesen ellas y ellos en el centro, esto no tendría ningún sentido. Y si lo que ellas y ellos han aprendido de la vida, de la lucha, de la esperanza, ¿Lo ponemos? a mí me gustaría mucho la conversación con la gente, y si quieres al final, quien quiera, con el vino puede. Exactamente, ir viéndolo ya una vez que... Entonces, lo que quiero decir es, poner a la víctima en el centro es la transformación que le ocurre a quien observa la lucha que ha dado la víctima. En esta declaración que Vanessa recuerda, es cuando Brenda narra ese último momento donde está abandonando la caseta de la Secretaría de la Marina, que está frente a un montículo de guano, la punta del morro. Hay un acantilado enfrente, y después de que han abusado de ella de las maneras, y de manera indescriptible, irrepetible. Tengo que decir que ese texto en efecto tiene algo de pluma mía, pero es que Brenda lo escribió antes. Fuertísimo. Y Brenda lo que dice es, esto ya se acabó. Después de esto solo me falta saltar por ahí y brincar al acantilado. Y entonces en ese video ella dice, y qué bueno que no lo hice, pero todavía no sé muy bien por qué no lo hice. Porque la pregunta es clave, es, ¿por qué no saltar del acantilado? ¿Qué es lo que la víctima le enseña? ¿Cuáles son los motivos, las razones, los argumentos esenciales que te hacen no saltar al vacío? Y esto conecta muy rápido con lo que dijiste hace un momento. Sí hay colegas míos, periodistas sobre todo, funcionarios públicos que me he encontrado en estas fechas, en fin, que me ven como si yo fuera un apestado, ¿no? Como si alguien me hubiera pagado por hacer este libro, porque lo que quiero, como me lo dijo claramente, es meter a Felipe Calderón a la cárcel. Porque alguien me pagó, ¿no?, para perseguir a estas personas. Uno me decía, pero de plano, ¿tú te parece que lo que sigue es perseguir a todas estas gentes? Y claro, que me lo está preguntando es alguien que compartía el pan y la sal con Isabel, y que no estaría dispuesta, olvídese, a ser perseguido, a resultar ser apestado por haber tenido una relación con ella. No están dispuestos a regresar sobre sus pasos. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿y las víctimas?
Porque si no pongo a las víctimas en el centro, tu pregunta tiene lugar. ¿Y las víctimas? Y en ese sentido, este trabajo no está terminado hasta que no nos acompañen un día ellas a compartir el pan y la sal.